Muy bien. Entonces, bueno, Marce, la primera pregunta que, que tenemos por aquí es, ¿qué crees que has dejado atrás desde que entraste a Brahma Kumaris? Mm, sí, yo creo que muchas cosas que he dejado atrás que Mm, no necesitaba y que tal vez creí que necesitaba, y que al principio tal vez uno siente que es difícil de dejar, por ejemplo, su rutina, llamémosle normal, ujú. donde digamos te despiertas, de ver mucho, ¿verdad? Y empiezas tal vez el día un poco más tarde, donde pues sientes que el mundo es tu todo, por así decirlo, y te desgastas muchísimo también durante el día tratando de complacer a mucha gente, buscando mantener una imagen, ¿verdad? Siento que muchas de esas cosas las he soltado y a pesar de que al inicio te da miedo hacer un cambio así bastante radical, ¿verdad? Luego vas viendo casi que inmediatamente los resultados y te ayuda tantísimo el cambio de alimentación, ¿verdad? El hábito de levantarte todos los días a meditar, lo cual implica que tengas que irte a dormir temprano y cuidar tu mente durante el día, ¿verdad? Muchas cosillas así que siento que al fin y al cabo, viendo el beneficio, no costó tanto soltar. Claro, ves más la ganancia que lo que estás aparentemente dejando, ¿no? Qué Ujú. bonito. Muy bien. Y la segunda es, ¿qué virtud crees que has activado en estos 20 años que antes creías que no tenías? Ujú. Y una que se me viene a la mente, porque pues para contarles un poco, yo he viajado por muchos lugares, he vivido en tres diferentes países y acabo de regresar al país, digamos, natal, ¿verdad? Que es Costa Rica. Tengo como un mes que acabo de regresar a vivir aquí, pero llevaba más de 20 años viviendo en otros países. Y precisamente al recordar aquí, una de las cosas, perdón, al regresar aquí, recordé una de las cosas que me daba pavor al inicio cuando empecé a meditar era hablar en público. Mm. Entonces, sentía que, no sé, que yo tenía como, no sé cómo explicárselos, pero, ¿verdad? Como que no es que tuviera, tal vez se me faltaba valor, ¿verdad? O sea, siento que tal vez determinación o conocer esa parte mía que podía como expresarse libremente sin tener tanto qué sé yo, darle tanta A la importancia imagen o qué dirán de lo que yo digo, ¿verdad? Tal vez podría decir que era bastante tímida. Entonces, a través de la meditación, no solamente desde que llegué y me fascinó esto y empecé a practicarlo, inmediatamente me lanzaron al agua a dar clases de meditación y me daba un horror y yo metí la pata tantas veces las primeras veces, ¿verdad? Pero siento que todo esto me dio mucha valentía, ¿verdad? O sea, enfrentar muchos miedos, a darme cuenta que hay una parte mía que es maravillosa, que puede dar tanto al mundo y que cosas como, qué sé yo, la timidez o lo que sea, a cualquier miedo, este, no son nada cuando descubres esa parte de ti mismo, ¿verdad? Entonces vas conquistando todos esos miedos, ¿no? Qué interesante. Entonces, Y por ejemplo, perdón, para ujú, cerrar sí, sí, ahí, sí. me ha tocado hablar enfrente de tantas personas a través de los años, ¿verdad? No solo en Zoom, pero en la vida real, incluso a veces conferencias y así. Entonces, definitivamente ha sido un reto, ¿verdad? Sí, me imagino. Y más aquí, ¿no? Que de pronto el servicio puede expandirse o estar en un espacio con muchísima gente o, ¿no? Mucho público. Y más en como que entre más aumente tu experiencia, también como que te enfrentas a más situaciones similares, ¿no? Ujú, ujú. Y justo esta pregunta fue como cuidando la palabra activando, porque muchas veces, o sea, la pregunta decía, ¿qué virtud crees que has activado? Porque muchas veces creemos que no tenemos virtudes, ¿no?
y que en realidad pues vemos a otras personas como muy virtuosas, pero en nosotros no vemos a veces ninguna. Entonces, la palabra activado es más bien porque todas esas virtudes están en nosotros, pero hay que activarlas. Siempre han estado ahí, pero digamos que están como dormidas. Hay que Ujú, hacer el esfuerzo de activarlas y dejar que poco a poco, ¿no? Vayan saliendo. ujú. Y de Muy hecho, en términos de esto, fue tan bonito cuando yo pude, digamos, ser tan honesta conmigo mismo y abrirme a eso, a poder decir lo que yo sentía. O sea, compartir mi experiencia y tal vez de un lado el miedo era sonar arrogante o lo que sea, no sé, ya ni me acuerdo, para ser sincera. Pero sí, es muy bonito verlo así porque, y eso es la maravilla, siento yo una de las maravillas del Raya Yoga, que te permite ver que no es al que tienes que volverte a alguien diferente al que eres, es como redescubrir quién Ujú. originalmente es y qué es lo que está ahí adentro, ¿verdad? Por descubrirse. Claro, sí, qué bonito. Muy bien, pues esas eran nuestras dos preguntas para que te conozcamos un poquito más. Pero bueno, como saben todos, Marce también está aquí para compartirnos una, un bello tema sobre la actitud es todo al pasar por las pruebas de la vida. Entonces, bueno, le vamos a dejar la palabra otra vez para que pues, nos pueda seguir nutriendo. Muy Gracias, bien, Marce. América. Gracias por tus lindas palabras. No, Y gracias. voy a compartir pantalla entonces. Entonces, uno se va dando cuenta, y yo creo que todos ustedes ya lo han experimentado, que la actitud lo es todo, ¿verdad? Entre más uno entra en un camino espiritual, un camino de ir hacia adentro, de conocerse a sí mismo más se va dando cuenta que en realidad los problemas no están afuera, sino que lo que está afuera es una proyección de lo que está dentro, ¿no? Entonces la idea es que a veces vemos las pruebas de la vida como algo tenebroso, ¿verdad? Pero en realidad, entre más vas cambiando tu actitud, te vuelves como ese corazoncito feliz que está ahí, pues por así decirlo, listo para observarlo todo con unos ojos diferentes. De forma que todo en la vida te puede ayudar a progresar, ¿verdad? Entonces, a ver, hay este gran dicho o esta, digamos, lo que estoy segura que lo dicen en todo lado, ¿verdad? No sé, en otros idiomas seguro también. Te levantaste con el pie izquierdo, ¿verdad? Y lo gracioso es que yo soy zurda. Entonces para mí sería el pie derecho. Pero en realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Que ya está, te levantaste y piensas que si una cosa te salió mal, ya empiezas a creer, ah, no, este día no es el mío, y entonces crees que ya es como casi una cosa de superstición, ¿verdad? De que si una cosa trae la otra, y ¿verdad? Y lo ves como casi como algo externo, como que de repente una especie de eclipse maligno cayó sobre tu día, ese día, ¿no? Y entonces, eh, te levantas y si algo no te sale bien, entonces empiezas como a, digámosle, ¿cómo es la palabra? Em, como a verlo todo con esos lentes, ¿verdad? Es que ahorita no recuerdo la palabra. Entonces, es como que si de un lado empiezas a atar cabos de una forma negativa, ¿verdad? Si se me cayó la pasta del cepillo, entonces ahora seguro cuando salga esto va a pasar, ¿verdad? Como casi que te estás predisponiendo negativamente. Entonces, lo que vamos aprendiendo a través de este proceso espiritual es a darnos cuenta que los pensamientos que generamos son los que crean la actitud y que en realidad, si no nos damos cuenta qué estamos pensando, no podemos ni siquiera controlar nuestra actitud o crear una actitud que nosotros querramos crear. De forma que si te levantas y algo te sale mal, entonces empiezas, ¿verdad?, a caer en ese tipo de patrones.
que ya hemos tal vez aprendido, que hemos vivido. Entonces la idea es que entre más podamos descubrir qué pensamientos estamos creando, qué emerge en nuestra mente, en nuestro corazón, desde el primer momento en que abrimos los ojos, eso puede definitivamente cambiar nuestra actitud, de forma que si incluso una cosa no sale como es planeada, puedes dejarlo ir, puedes aún así, ¿verdad? Mantener una actitud positiva. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Verdad? ¿Cómo ya paramos de pensar que me levanté con el pie izquierdo? Y es que podríamos decir que la actitud también se refleja en los patrones de pensamientos que tenemos repetitivamente, ¿verdad? O más bien que los patrones de pensamientos repetitivos es lo que está de alguna forma ahí formando nuestra actitud. Entonces, si yo me acostumbré a tener un patrón negativo, entonces esa es mi actitud, ¿verdad? Ahora, la cuestión o el secreto es darme cuenta qué tipos de patrones de pensamientos estoy teniendo durante el día, ¿verdad? Porque si no estoy siendo esclavo de ese tipo de patrones o de cadenas, llamémosle, de pensamientos, ¿verdad? Y es que muchas veces, ¿verdad? Incluso está esta otra frase que la gente dice de ver el vaso medio vacío o medio lleno, ¿verdad? Eso también es una cuestión de actitud. O sea que lo que estamos viendo en el exterior, en realidad, como les decía al inicio, es una proyección. Incluso las relaciones que yo tengo también es un espejo de lo que yo estoy viviendo en mi mundo interno. Entonces, ¿cómo empiezo a ver el vaso más bien medio lleno que medio vacío? Aunque sea la misma cosa, pero es el cambio de actitud, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver qué es esa creación que está sucediendo adentro. Tenemos que empezar a, ¿verdad? Porque es una creación riquísima, aunque haya cosas negativas y todo. Si empezamos a ver que lo que estamos creando son como, si podríamos decir, la mejor película que jamás hayas visto, porque tiene tantas diferentes voces, tantas diferentes personajes, perspectivas, ¿verdad? Que han crecido y que se han construido a través de tu vida, de tus experiencias de vida. Que incluso si hasta las negativas podríamos aprender a, como cuando tú ves una película, a verlas desapegadamente y verlo como si fuera una película, ¿verdad? Y no dejarte influenciar por toda esa creación. Porque tenemos que darnos cuenta que en el momento en que yo decido cambiar, ¿verdad? En otras palabras, que estoy meditando, que estoy buscando eh, ser más positivo, ¿verdad? Ver las cosas diferente. Tenemos todavía todo el bagaje del pasado, ¿verdad? Todas esas voces, esos personajes que han estado ahí diciéndonos tú no vales o fulanito es mejor que vos o, ¿verdad? Eso te va a costar mucho. Tal vez la meditación es buena para América, pero no para mí, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de voces, incluso que pueden, digamos, tirarte, ¿verdad? O hacerte renunciar a algún esfuerzo que quieras tú hacer o algún cambio que quieras hacer. Si yo incluso esas voces empiezo a observarlas con otra perspectiva más positiva, puedo casi que como les digo, ver como cuando uno ve una película y está con las palomitas y puede ser que le dé miedo la escena de la película de terror, pero estás sentado con tus palomitas a salvo, sabes que lo que está pasando es una película, o sea, es una creación y que tú eres el creador. Pero entonces como que separar la creación de tú el creador, por así decirlo. Entonces eso es como para que, es una introducción, para que vayamos como entrando más profundamente en esta idea. Pero antes de ir ahí, déjenme hacer un cambio de presentación. Denme un segundito porque antes de seguir más profundo allí, hay otra cosa que me gustaría mucho tocarles. Y antes de continuar, hay algo que olvidé preguntarle a América.
¿Algunos de ustedes han tomado el curso de meditación o como... Sí, solo un par, bueno, tenemos un poquito de todo. Ujú, ok. Ok, está Uri, Silvia, que ya han tomado el curso, apenas reciente lo terminó, pero está Marielvis y está Marce, que ya leen Murli por la mañana, Ujú, eh, y por ahí, bueno, Sandra, Marta, no sé, no sé, creo que parece que es su primera vez por aquí. Pero ujú. bueno, hay un poquito de todo, pero en general el grupo está como solo en la introducción del álbum. Excelente. Y esto nos va a hacer, para los que incluso han tomado esto, es un muy buen repaso. Ujú. Em, y es que, ¿verdad? Como los que han tomado el curso de meditación han escuchado un poco esta idea, ¿verdad? De que cuando tú estás observando quién es el que crea, ¿verdad? Para observar mi creación, pensamientos, sentimientos, cómo me siento, ¿verdad? Y poder separarme de ellos, necesito primero saber quién es el que los crea, ¿verdad? Entonces, llegar a conocerme más a mí mismo implica tener claridad de que hay una parte interna y una parte externa, ¿verdad? Entonces, la parte externa es la física y la parte interna que siempre en Brahma Kumari representamos con luz, es esa parte interna que no es física, esa parte que crea pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Y que aunque esos sabemos que existen, no los podemos tocar, ni oler, ni ver. Entonces, asimismo, nosotros, la conciencia no es física y eso nos lleva a entender que funcionamos de una forma, el alma, la conciencia, el ser interno, como quiera que quieran ponerle, la palabra no es importante. Lo que importa es entender que esa parte que soy yo, la que está consciente, es la que está constantemente creando. Entonces hay una parte creadora que le llamamos mente en el Raya Yoga, que crea pensamientos, sentimientos, ideas, sentimientos, ya lo dije, deseos. Luego hay una parte más experimentadora, que es la que está observando, que es la que decide, la que discierne, la que entiende, la que escoge cómo quiere sentirse si está consciente de que tiene esa capacidad, ¿verdad? Porque puede ser que la cosa esté peluda, como decimos aquí, afuera, pero depende de cómo yo la vea, ¿verdad? Entonces la actitud está muy, digámosle, relacionada con esta sección mía, esta parte interna que tiene esa habilidad de ver las cosas de dentro para afuera y no de afuera para adentro. Entonces se le llamamos el intelecto. Y luego tenemos la otra habilidad de guardar todo lo que hemos experimentado. Las memorias, los hábitos, las tendencias, todo queda ahí como si fuera una especie de disco duro, ¿verdad? Los que saben de computadora. O de archivero, los que somos de las épocas aquellas, ¿verdad? Entonces, constantemente esto está sucediendo internamente dentro de nosotros, ¿verdad? Y ya sea que nos demos cuenta o no, la parte que estamos buscando despertar más es esta, el intelecto. Porque la mente está constantemente creando, ¿verdad? La película está ahí en la pantalla de mi mente constantemente. Esos personajes que vieron en la presentación anterior están ahí, ¿verdad? Comentándolo todo. Qué bonito, qué interesante, qué aburrido. Ya escogí esto, ya, ¿verdad? Lo que sea. Y el intelecto es el que eh, interpreta lo que sea que está viendo la mente, ¿verdad? Es como el observador, ¿verdad? Entonces, para darles un poco de ejemplo de cómo es que se crea la actitud, ¿verdad? Es primero dándonos cuenta qué es lo que yo me digo que yo soy, o quién es el que yo me digo que yo soy. Porque si yo me digo que yo soy Marcela, hija de fulano y fulana y esposa de sutana y
con tal profesión o tal quehacer, con tal familia, con tal estado social, económico. Todo eso que yo me digo va a crear toda una especie de cadena interesantísima, que es lo que va a confirmar al final lo que yo soy. En otras palabras, yo estoy proyectando lo que yo soy, ¿verdad? Entonces, como les digo, si yo por ejemplo, me identifico con mi parte externa, qué sé yo, con este cuerpo, y este cuerpo le empieza a salir arrugas y canas, etcétera, ¿verdad? Va cambiando. Entonces, así mi estado, todo ese efecto de la conciencia va cambiando basado en lo que yo me digo que soy. Mi estado mental y emocional, como yo pienso, yo siento, todo está basado más en mi edad, ya como en cierta edad, ya no puedo pensar de tal otra forma. Me posiciono basado en eso, ¿verdad? Tengo una visión basado en esa posición o actitud mental y hago las cosas basado en esa forma de verme a mí mismo, de forma que el efecto que viene ahí es que el mundo, lo que sea que yo creo que soy, está proyectándome eso, ¿verdad? Y a veces ni siquiera sé qué es lo que yo estoy, qué es lo que yo creo que soy. Y a veces las proyecciones que me vienen del mundo no son nada de lo que yo creí que yo era, porque no me conozco a mí mismo, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero dar a entender es que la importancia de conocerse a uno mismo es lo que va a cambiar cómo yo veo el mundo, cómo yo me posiciono en el mundo y más importante, cómo yo estoy viéndome a mí en ese mundo, ¿verdad? Entonces, para darles un par de ejemplos, en el Raya Yoga hablamos de conciencia del cuerpo, pero podemos decirlo más como conciencia de lo externo, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo me creo, digamos, los que son padres de familia, madres, que yo soy la madre o el padre de un hijo rebelde, ¿no? Entonces eso es lo que yo estoy diciéndome que yo soy, el padre o madre de este hijo que no me hace caso. Entonces, si yo me dije eso, toda una cadena de eventos van a emerger de ahí. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser mi estado mental y emocional? Va a estar más basado en esa forma de ver donde yo no estoy feliz, ¿verdad? Entonces puede emergir ira, puede emergir resentimiento, cosas negativas, ¿verdad? Porque el estado de conciencia es negativo, ¿verdad? Y no es que ustedes me van a decir, no, es que este hijo de verdad es rebelde, no me lo estoy inventando. Bueno, es como yo estoy viendo las cosas lo que cambia la perspectiva, ¿verdad? Entonces, si una persona se considera padre de una persona problemática o de un alma problemática, digámosle, entonces no solamente va a emerger emociones problemáticas, pero la postura de esta persona también va a ser un poco violenta, digamos, puede ser violenta pasiva, ¿no? Cual tiene que obedecerme, ¿verdad? Y mi visión entonces hacia este ser es que este no valora lo que yo hago por él, es desconsiderado, ¿verdad? Y la acción, basado en toda esta cadena negativa, es de hacer algo desesperadamente, ¿verdad? Voy a tener que amenazarlo porque este no hace caso, ¿verdad? Lo que hace que el resultado de todo esto es que la situación se complica más. Y eso me va a confirmar al fin y al cabo que yo tenía razón, porque mi hijo es rebelde, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces, todo lo que emerge del estado de conciencia negativo podríamos verlo totalmente distinto si cambiamos ese estado de conciencia. Entonces, en lugar de yo verme como una madre o un padre de un hijo rebelde, yo podría verme así. ¿Qué es esto? Que yo soy un alma y esta otra persona también es un alma. Somos seres viajeros en este mundo terrenal, teniendo una experiencia, ¿verdad? Viajeros espirituales, podríamos decirnos. ¿Y qué es eso de padre e hijo? Son nuestros roles. Estamos interpretando estos roles, pero no es lo que somos.
no dejarnos definir por nuestros roles, por así decirlo. Y entonces cuando yo estoy en este estado de conciencia, mi estado mental y emocional va a enfocarse en algo positivo, ¿verdad? Porque ya estoy viendo a este otro ser y a mí mismo en una amplitud mucho más grande que solo en la mancha que hay ahí. Que la mancha no es que me la inventé. Puede ser que esta persona haya hecho algo malo, pero entonces yo estoy viendo más que el error que esta persona cometió, estoy viendo el paquete que este ser es y el que soy yo. Entonces va a emerger algo positivo como la compasión, ¿verdad? Como la comprensión tal vez. Y la actitud mental sería una postura de un padre o madre que intenta comprender, ¿verdad? Podría ser, y una visión entonces de que, bueno, de esto que está sucediendo es para que aprendamos los dos. Y voy a buscar algo positivo que hacer, ¿verdad? Bueno, voy a escucharlo. Tal vez si lo escucho, tal vez puedo entender por qué es que hizo esto, ¿verdad? Y definitivamente va a emerger algo positivo, un efecto positivo donde voy a sentir que si esta persona, si yo trato de escuchar a la otra persona, ¿qué podría emerger de ahí? Algo bueno, ¿verdad? La relación mejoraría. Y esto entonces va a confirmar lo que ese estado de conciencia me dijo, que sí, somos almas, somos seres maravillosos. Y en los roles que interpretamos es una cosa distinta, ¿verdad? Es solamente un pedacito de lo que es, de la gran amplitud de lo que tenemos. Bueno, de lo que somos más bien, ¿verdad? Entonces, regresando a donde estábamos, que no es aquí, déjenme regresar a la otra presentación, un segundito. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Si no, seguimos, pero doy espacio. Creo que alguien quiere como preguntar algo ahorita o nos esperamos al final. Creo que al final. Ok, seguimos Sigue, Marce. entonces. Yo creo que al final, gracias. Sí, está perfecto. Gracias. Entonces, la idea, una de las cosas que practicamos en el Raya Yoga es de verdad sentarnos en ese asiento del observador, ¿verdad? Y eso es una cosa que libera tantísimo, porque entonces cuando yo entiendo que yo tengo en mis manos la capacidad de crear mi realidad, primero que nada voy a poder, ¿qué decir? Tener el control de cómo yo me siento, no de lo que sucede afuera. Pero entonces cuando yo tengo control de cómo yo me siento, de cómo veo las cosas, de mi perspectiva, es ahí donde estoy listo para sentarme en ese asiento de observador. Porque entonces hay otras cosas que no están en mi poder, lo que los demás hacen, lo que dicen, cómo responden. Pero ahí, si yo estoy en control de mi creación interna, por así decirlo, entonces la creación externa la observo como una película. Ya no estoy queriendo controlarle a la vida a nadie. Porque, ¿por qué es que queremos controlarle la vida a los demás o, digamos, los resultados de lo que sucede en la vida, de que yo quiero esto, que esto suceda así, que fulanito se porte así, ¿verdad? Porque en realidad no estamos controlando cómo nos sentimos. Y al fin y al cabo eso es lo que queremos. Porque como si yo estoy bien conmigo mismo, todos van a estar bien conmigo. Y puede ser que hay unos sean problemáticos ahí, ¿verdad? Unos actores que les gusta ahí crear un poquillo de drama en la película de la vida, ¿verdad? Pero entonces ya estoy yo con mi popcorn, ¿verdad? Con mis palomitas, listo para, ¿verdad? Observarlo como algo que no está en mis manos, como algo que es parte del entretenimiento de la vida, ¿verdad? Pero eso solamente es posible si yo estoy poniendo de mi parte para de verdad regresar a sentarme en ese asiento de autorrespeto, digamos, donde yo tengo en mis manos la capacidad de ver quién quiero ser, ¿verdad? Ver mis cualidades, como lo que estaba diciendo América al inicio, ¿verdad? Es eso de reactivar esas cualidades.
todo está en mis manos y reactivar las de los demás, porque hasta eso es posible y eso es maravilloso. A veces hay personas enfrente de nosotros tan negativas y no estamos ahí para juzgarlas, pero bueno, digamos que la vida las ha llevado a ese punto, ¿verdad? Pero incluso si yo soy bien terco en tratar de ver algo positivo en una persona que se ve súper negativa a sí misma, bueno, puedo hasta reactivar algo positivo en los demás, ¿verdad? Y esto no funciona mucho a nivel de la palabra, para serle sincera. Es más a través de mi visión, de mi actitud. Es algo interno, de cómo yo estoy observando las cosas, ¿verdad? Y esto es otro gran secretote que les quería compartir, que les voy a hacerlo así como en grandes rasgos porque ya estamos terminando la parte hablada y luego vamos a la experiencia, pero es que en la vida, decía un profesor de Raya Yoga que fui yo a un retiro que me fascinó esta idea, que nuestra mente se ha vuelto como una especie de, ¿cómo se llama? Aspiradora. Y todo lo que vemos está ahí guardándolo, ¿verdad? Como tragándolo. No importa si es flores o basura, todo no lo tragamos. Estamos absorbiéndolo todo constantemente, ¿verdad? Una cosa es disfrutar y otra cosa es dejarte influenciar, ¿verdad? Influenciar es cuando hay cosas afuera que no puedo evitar no tragarme, por así decirlo. O sea, que veo algo y que inmediatamente me afecta, ¿verdad? Que veo algo, que escucho algo, que, ¿verdad? Alguien me dice algo y inmediatamente crea un efecto pesado en mí, negativo, ¿verdad? Sufrimiento de algún tipo, molestia. Entonces, eso es algo que es normal en el mundo, el absorber, podríamos decir, ¿verdad? Donde yo no tengo control y estoy ahí como esa aspiradora tragándome todo lo que el mundo me ponga enfrente. Imagínense. Uy, si uno fuera por la calle con una aspiradora tragándoselo todo, imagínense la cantidad de basura. ¡Qué horror! Ya me asusté yo. Pero eso es lo que hacemos internamente, ¿verdad? Porque no se nos enseñan herramientas de cómo parar esto, ¿verdad? Cómo escoger, por así decirlo, qué es lo que quiero yo guardar a mí, dentro de mí y qué no, ¿verdad? Entonces, me gustó esta imagencita de abajo porque en realidad no es que haya una persona detrás de los ojos de nosotros, pero si yo recuerdo que yo, la conciencia, el ser vivo, esa energía no física, está ahí sentada, ¿verdad? Como los Power Rangers detrás, observando a través de los ojos. Y puede ver y puede tener la capacidad de escoger qué es lo que quiere para sí y qué es lo que dice no, muchas gracias, con mucho respeto, porque no se trata de ser violentos ni irrespetuosos, ¿verdad? Pero cuando alguien viene con calumnias o cosas o chismes, cosas que en realidad lo que van a hacer es hacerme pesado, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de poder poner un punto, por ejemplo, decimos a veces en el Raya Yoga, o poner un, ¿verdad? Aunque la gente a veces no podemos pararles las bocas y digan cosas, sí puedo desconectarme de lo que yo no quiero guardar para mí, ¿verdad? O puedo irme, bueno, puedo escoger muchas acciones diferentes a tener que estar ahí guardándome la basura que todos me ponen enfrente, ¿verdad? Esto es algo que toma tiempo o práctica más que tiempo, ir viendo, ¿verdad? Cómo hacerlo, pero es una cosa que es totalmente posible y es tan liberador, y esta es la última imagen que, bueno, no, me falta una más, que lo que va sucediendo, ¿verdad? Porque imagínate que todos al fin y al cabo, como seres espirituales, somos como pajaritos. Tenemos la habilidad de irnos a donde sea que queramos con nuestras mentes, ¿verdad? Como en la meditación, que podemos viajar a un lugar hermoso dentro de nosotros, o podemos conectarnos con el alma suprema, lo que sea. Pero hay cosas que nos atan, ¿verdad? Esas cadenas podríamos decir que están resumidas de aquí en tres cosas.
Primero mi identidad física, a la cual estoy súper apegado, ¿verdad? Por eso cuando nos salen arrugas o canas, salimos corriendo. Pero eso, hasta eso no es tan difícil. Con el tiempo empezamos a vernos diferente a nosotros mismos, ¿verdad? Ver que incluso aunque hayan arrugas o canas, es los ojos y la sonrisa lo que vas haciéndonos sentirnos jóvenes o viejos, no tanto la apariencia externa, ¿verdad? Los roles, que si somos mamás, que si somos profesoras, que si somos hijos, lo que sea, ¿verdad? Que interpretamos, trabajadores, todos esos son nuestros roles. Pero si yo me veo solamente como mi rol, eso también me encadena, ¿verdad? No me permite volar. Y finalmente todo mi pasado, todo lo que yo me he contado que me ha pasado a mí, porque no es solamente lo que me pasó, pero cómo yo me lo conté, ¿verdad? Eso también crea un efecto en mí. Me puedo sentir víctima, me puedo sentir menos, hormiga, burro, lo que sea. Entonces, si incluso puedo soltar lo que me sucedió y cómo yo me lo conté o cómo me lo contaron, porque hasta eso a veces hasta que me creo lo que los demás me dijeron. Entonces, todo eso me va, si empiezo a soltar todas estas cosas, empiezo definitivamente a tener esa capacidad de ser tan libre para poder yo crear lo que yo quiera internamente. Y otra cosa maravillosa, perdón, es que si yo practico esta conciencia espiritual de ser como una chispa de luz, ¿verdad? De ser como un ser que ni siquiera es físico, casi como un extraterrestre, podríamos decir, no, no como en las películas, pero digo yo, no como nos hemos visto, con un principio y un fin, con, ¿verdad? Con este cuerpo que tiene caducidad, pero como un ser eterno, ¿verdad? Un hijo de ese océano de paz, con el cual yo puedo conectarme y mantener una estabilidad interna a pesar de lo que suceda afuera, ¿verdad? Entonces, este cuadro que están viendo es la meta del Raya Yoga. Puede ser que si cae un terremoto en México mañana no estemos exactamente listos para eso, pero es la meta que es totalmente posible y lo hemos visto en muchos que practican la meditación y que pueden pasar por cualquier tipo de pruebas de la vida, ¿verdad? Con una paz que no se siembra en el momento de la prueba o del catástrofe o lo que sea. Esa paz se siembra en el momento que estamos ahora, cuando tenemos la capacidad de poder tomar atención internamente a todo lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Eso era un poco lo que les quería comentar. Yo quiero rescatar varias cositas que mencionaste que me parecieron increíbles de compartir. Esta importancia de conocernos a nosotros mismos hará que nuestra actitud cambie y que proyectemos pues una visión, ¿no? Diferente a nuestra vida. Porque aquí lo que siempre comentamos con ellos es precisamente, ¿no? Que la calidad de nuestra vida la determina cómo pensamos. Entonces, qué importante es darnos cuenta de esta importancia también de conocernos a nosotros mismos y de no identificarnos con la forma física, los roles, lo que tengo, lo que hago, que poco a poco irá dando ese espacio, ¿no? Entre lo que sucede yo, entre mi valor y el valor que ya no pongo externamente Ujú, se me hace muy, muy importante. Y luego esta visión que decías, ¿no? De cómo yo estoy viendo esta realidad desde este observador desapegado, muy, como decías, como muy feliz con nuestras palomitas, a salvo. exacto. Me Sí, me pareció muy acuerdo, lindo yo esto. digo en las palomitas porque de hecho un profesor de meditación lo dijo y me dio tanta risa. Y él mencionó una historia que quería tal vez cerrar con esto, sería bonito. Él decía que había una señora que él conoció
que le fascinaban estas casas de horror, que, ¿verdad? Que tú te meten y te asustan y Mm. así, ¿verdad? Y entonces él era una persona que siempre le gustó, muy curiosa, ¿verdad? Entonces él le preguntaba qué era lo que le hacía a ella disfrutar algo que normalmente pues es bastante terrorífico, ¿verdad? Y la respuesta de ella fue muy interesante porque ella lo que le dijo fue que el hecho de saber de que había una puerta de emergencia, ¿verdad? Donde en cualquier momento durante el proceso de asustamiento, este, ella podía salir por esa puerta, pues en otras palabras, cuando la cosa se pone muy fea, ella podía salir y está a salvo, ¿verdad? O sea, el hecho de saber que ella siempre está a salvo porque hay una puerta de salida, ¿verdad? Mm, ujú. Eso la hacía sentir, le podía permitir disfrutar de eso, ¿verdad? Entonces muchas veces la vida nos trae, pero la cuestión es que si yo tengo, no se trata de escapar de nuestra realidad externa o de este mundo, pero si yo tengo otra realidad en la que ya vivo y conozco y me siento cómodo, seguro, ¿verdad? Una realidad interna donde yo me conozco, donde puedo incluso conectarme con esa fuente superior que tiene ese sentimiento de sentirnos, qué sé yo, en paz o apreciados o respetados, amados, eso nos puede dar una salida de emergencia poderosísima a poder cambiar la perspectiva de cómo estoy viendo yo esa escena de terror, ¿verdad? Ujú, ujú. Ujú. Pero esa puerta de emergencia yo tengo que llegar a conocerla entre más pueda yo conocer esa otra realidad que está fuera, ¿verdad? De la casa de terror, que es la Ujú. realidad interna. Nos vamos a guardar eso de la puerta de emergencia. Muy valioso. Y mientras América comparte pantalla, podemos, como está haciendo Silvia, prepararnos, Ujú. sentarnos cómodamente. Es siempre muy bueno sentarnos con la espalda recta porque si nos acostamos podemos estar muy cómodos, pero luego podemos cansarnos, o sentirnos con sueño y la meditación estar bien despiertos, experimentando. Y la imagen que vemos para los que son nuevos es para ayudarnos a enfocarnos y estamos viendo un punto de energía. Entonces vamos a empezar respirando lento y profundamente, sosteniendo y soltando el aire suavemente, liberando toda tensión física. Voy relajando mi cara, mi cuello. Voy soltando mis hombros, mi pecho, mi vientre. Permito que mi cuerpo se sienta cómodo sentado en esta silla. Dejo que mis piernas cuelguen, toquen la tierra, la conexión con el mundo. Y visualizo detrás de mis ojos esa energía que soy, una estrella de paz, el creador de mi realidad. Soy yo el alma, la conciencia, el ser eterno, este viajero espiritual quien está sentado observando desde las ventanas de los ojos, observando este mundo como un drama, como una obra en constante movimiento. Estoy aquí para interpretar mi papel, pero no soy mi papel.
Así que me desnudo poco a poco de mi nombre, mi forma física, mi personalidad. Y como un niño pequeño que solo es, no carga nada en su conciencia, regreso a ese estado natural de ver con ojos no físicos. De hecho, le mencionamos o le llamamos el tercer ojo. No es un ojo físico, es el ojo del alma, el que sabe ver aquello que no es eterno. Y poder percibirlo como lo que es temporal. Yo soy el actor, el observador, que tiene la capacidad de ver con rayos X espirituales, de ver la belleza más escondida detrás de todo. Y no importa lo que los demás digan sobre quién soy o sobre nada. Yo tengo la opción siempre de ver, de escoger como quiero ver. Así como el alma suprema, la fuente de todas las cualidades, solo ve luz, solo ve cualidades. Asimismo están mis manos, aferrarme a la belleza de todos, empezando por mí mismo. Ese es mi asiento de autorrespeto. Y nadie me lo puede quitar, solo yo mismo. Así que respiro una última vez en ese autorrespeto elevado. Abro los ojos y los tengo cerrados y regreso. Fue un placer compartir con ustedes todos los mejores deseos para las siguientes pruebas que están a la vuelta de la esquina y que las enfrenten cada vez conociéndose más esa parte poderosísima que está dentro de todos nosotros.